Y ya, sí, ya estamos al aire. Vamos a acomodar todo esto para poder compartirlo en las redes sociales, tanto de la página como la página de la editorial como la página personal, mientras se van conectando nuestros amigos, maestro William Guillén, Sí, sí, no hay problema. Yo para hacer espero, yo toda espero. la, la presentación respectiva y todo ello. ¿Está? Sí, sí, está bien. Acá estamos. Vamos a compartirlo. ¿Está? Vamos a ver. Compartir en bibliografía. Vamos a compartirlo. Ya está compartido en las redes. Sí, ya estamos. Vamos a ver también los comentarios que nos vayan llegando. Maestro William Guillén, vamos a dar inicio a nuestra charla en esta oportunidad y vamos a comenzar. Muy buenas noches con todos nuestros amigos y amigas que en esta oportunidad se conectan a esta nueva transmisión de Un Jueves en la Libertad, diálogo sobre la literatura que se desarrolla en nuestro país, en el norte y en diversas partes, y que viene siendo la voz principal de las diversas ciudades que recorren estas artes. En esta oportunidad, en esta nueva edición de Un Jueves en la Libertad, contamos con la presencia de un amigo, de un maestro, quien conocimos hace algunos años, allá en Cajamarca y en algunas otras ferias, en las cuales también nos hemos encontrado, ferias de libro, viajes y demás. Es el maestro William Guillén Padilla, de quien tuvimos el honor de publicarle hace unos años este librito, Lo que yo Barman oí, que es una antología de algunos microcuentos que estaban dentro de un libro un poco más amplio y que pertenece a este nuevo género que es la narrativa breve, la microficción, y de ello y sobre su obra y sobre lo que es para el maestro William Guillén la literatura, es lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Maestro William Guillén, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Oscar. Para mí un gusto estar contigo, considerando que pues eres editor de efectivamente del libro Lo que yo Barman oí, que ya publicamos hace algunos años. Esta es la segunda edición que salió, pues, y para mí un honor estar contigo, compartiendo algunos temas esenciales para mi obra, pero sobre todo para que los amigos que están conectados ahora con nosotros puedan también pues compartirlo, ¿no? Vamos a generar una charla, un diálogo sobre ello, maestro. Hace unas semanas el maestro William Guillén, como para hacer también una introducción al universo que es el trabajo artístico de William Guillén Padilla, que no solamente se limita al hecho de escribir. Hace unas semanas él organizó una feria virtual, Cajamarca Contigo Leo, en la cual invitó a varios artistas, bueno, varios autores de nuestro país y fuera de él también. Hubieron autores de Francia, Italia, un montón de gente que se sumó al llamado del maestro William Guillén. ¿Qué tal esa experiencia, maestro, como para comenzar hablando ya de literatura? Mira, Oscar, una de las mejores experiencias que he tenido, porque en realidad convocamos a todos los amigos que pudimos, cuya obra pues, literaria es de calidad, que es significativa, y los agrupamos, lo trajimos virtualmente a la ciudad de Cajamarca y establecimos esta feria con más de 125 invitados. Tuvimos 2 días realmente muy halagadores porque todo fue pues, comentarios positivos. Tuvimos en el quinto día más de 35.000 reproducciones, más de 1.000 personas habían compartido ya los espacios de esta feria virtual.
y tuvimos escritores que habían ganado premios Copé de poesía, también premios Poeta Joven del Perú, amigos grandes escritores que radican en París, en Estados Unidos, en 13 países. Y lo hicimos aquí en Cajamarca. Y bueno, te doy una primicia. El próximo Sí. año será la segunda Feria Virtual del Libro Perú Contigo Leo. Y vamos a invitar a 200 participantes, Bicentenario del Perú. Y eso lo vamos a hacer desde Cajamarca, desde el lugar que estemos, pero teniendo Cajamarca como un referente de la feria, ¿no? Entonces, ese es el compromiso que nos hemos trazado. Vamos a tratar de que estén todas las voces, un país de toda la sangre tiene que tener todas las voces. Entonces, Exacto. esa es la tarea que nos hemos propuesto. Ahora estoy empeñado en hacer un evento que se llama Primer Encuentro Virtual Ciudades de Arte, Cajamarca, Guadalajara, que será lanzado el 1 de noviembre, con participación de escritores cajamarquinos y poetas del taller de poesía Calle de Cervantes, que es un taller importante en la ciudad de Guadalajara, que dirige Iliana Fernández, que es una destacada escritora y promotora cultural de Jalisco. Entonces tenemos eso, y hacia fin de año también hay otro evento que estamos trabajando que se llama Ciudades con Historias. Y bueno, el primer eh, pueblo que va a ser un pueblo de acá de Cajamarca. Entonces, estamos en la promoción cultural. Creo que la experiencia de haber realizado la primera feria virtual Cajamarca Contigo, Leo, nos ha acercado a los escritores, a humanizar a los escritores no como productos, sino más bien como entes que se pueden acercar a su público, porque en realidad a partir de esa experiencia pues los autores han escrito directamente a sus escritores, han podido contactarse con ellos, porque pues en las presentaciones de cada escritor hemos tratado de colocar su dirección de páginas de Ujú. Facebook, y han podido Sí, sí, ya sí. contactarse, adquirir sus libros. Entonces hemos establecido una nueva dinámica. Esa experiencia ha sido única en el Perú, y bueno, esperemos que podamos siempre pues, replicar esa bonita experiencia. Que es prácticamente como se van a desarrollar durante lo que va del año y de repente buena parte del siguiente, este formato de eventos virtuales. Pues sí, ha sido una experiencia notable al que se sumó un amigo como Homero Alcalde y mi amigo Carlos Cabrera, y fundamentalmente mi familia, porque esto fue una tarea familiar que nos planteamos con mis hijos, con mi sobrino César, y pudimos llevarla a cabo. Y no fue difícil en realidad, se necesitaba sobre todo voluntad para, Claro. para congregar a los amigos, para tocar puertas de los Tiempo. escritores, no de ninguna institución pública ni privada, porque bueno, todos andan en lo suyo, y mientras los escritores podamos hacer cosas por nosotros mismos, hay que hacerlas. Y felizmente tenemos la experiencia pues, de varios años en la promoción cultural, en la búsqueda de espacios. Entonces no ha sido algo nuevo, más bien ha sido, digamos, juntar las experiencias que hemos tenido durante el tiempo que hacemos pues labor literaria, cultural, que es desde inicio de los 80, cuando hacíamos la revista Metáfora en torno al grupo de trabajo Río, y publicábamos con el sello de Lluvia Editores, y éramos muy jovencitos. Entonces no teníamos auspicio tampoco. Entonces publicábamos el primer número y íbamos de colegio en colegio vendiendo la revista, y con esas ganancias sacábamos el siguiente número. Entonces no hemos estado siempre a expensas de que si no hay dinero no lo hacemos, ¿no? Lo ideal sería pues tener, sí, ciertamente un soporte económico para esto. Esperemos para el próximo año a ver cómo manejamos, pero inicialmente nos hemos propuesto hacer la segunda Feria Virtual del Libro Perú Contigo, Leo, homenaje al Bicentenario del Perú, desde Cajamarca, con 200 invitados. Ese ya todo es un plus, maestro. O sea, de ahí es un trabajo muy interesante y muy extenuante, imagino, sobre todo por el tiempo que a veces se requiere ello. Dos cositas antes de continuar. Quiero, ya que mencionó a dos amigos de ahí en Cajamarca, al maestro Carlos Cabrera, un saludo para él, y al maestro Esteban Quiroz de Lluvia Editores también, maestrazo, un saludo para él también allá, de Bueno, Cajamarca, en Lluvia, Lima. Lluvia, Lluvia funciona en Lima. Está Esteban en Lima está ahorita. en Lima hace ya 30 años que publica libros, más casi 40 años que está publicando libros, lo hace muy bien, y creo que es un referente del Perú en la Sí, publicación de libros. Entonces ha logrado constituir una gran editorial que saludamos, pues siempre su trabajo que es permanente, ¿no?
Exacto, maestro. Usted comentaba hace un momento esto de que mucha gente, a veces los artistas, cuando están comenzando en general, esperan siempre esto del apoyo del gobierno, pero debe comenzar todo desde uno, tal vez, ¿no? O sea, es del quitarnos el hecho de esperar que nos apoyen, sino que mandarnos al ruedo para ver qué experiencias nos fortalecen, nos permiten ganar más experiencia, sobre todo, que es lo fundamental, ¿no? Para hacer cosas mayores luego. Exactamente, exactamente. Yo creo que el Estado está en la obligación de apoyar a los artistas, pero también los Sí, artistas sí, están en la obligación de presentar propuestas, de hacer nuevos, exacto. digamos, nuevos emprendimientos culturales, porque tienen fundamentalmente la experiencia como, pues, artistas, en este caso, artistas literarios, artistas Ujú. de otras artes, y Claro. no podemos esperar siempre el apoyo del gobierno, además que un gobierno que no, pues que no tiene prioridad, digamos, en estos temas. Entonces, ahora además ahora hay tantos temas que competen al Estado de solucionar para un país que sobre todo en esta época nos ha demostrado lo que no tenemos nada, ¿no? Sobre todo en temas de salud, de educación, y nos Estamos ha en cero. recordado en qué andamos. Sí, exacto. Ahora veo que el Ministerio de Cultura pues está dando ahora incentivos. Recién se acuerdan de que hay esto. Yo no aplico por si acaso, por ejemplo, para hacer una feria, porque pues han Ujú. puesto como requisito que tiene que ser alguien que hizo ferias antes de marzo. Entonces mi feria fue en julio, ya estoy fuera de esas iniciativas que ha Vale. tenido a bien hacer el gobierno, que me parece muy bien porque creo que hay muchas personas que dependen de estos eventos que han realizado y tiene que el gobierno, el Estado, pues apoyar, a incentivar, no dejar a los artistas, porque creo que la industria cultural podría bien dinamizar a una industria económica mucho mayor. Lamentablemente todavía no se lo ve así. Claro, es cierto, ¿no? El hecho de que hay personas que necesariamente su trabajo es el trabajo artístico y que necesitan de ello para poder Sí, llevar lo necesario diariamente, ¿no? Que es cierto. Bueno, totalmente, y es el traductor. todo eso se va a ir No, arreglando, imagino, con el paso del tiempo, esperemos. pero que no sea un asunto coyuntural, porque que hay una crisis nos Sí, ayuda, ¿no? sí, Es sí, casi sí. como cuando los niños en Puno cada año sienten frío, la gente muere por frío, y recién el gobierno cada año pues se apiada y hay gente piadosa que hace colectas para recolectar Sí, pues ropa y todo eso. Debemos olvidarnos de eso. ¿Por qué no más bien el Estado pensaría en hacer casas adecuadamente con instalaciones de calefacción, instalaciones pues sanitarias adecuadas, y no estamos siempre en esa repetición constante de apiadarnos cada año, ¿no? De los pobres niños de Puno y esto, que es absurdo, ¿no? Esto no debe repetirse con los artistas, por la crisis nomás no se puede apoyar, esto tiene que ser un plan a largo plazo, el Estado tiene que plantearse las cosas, ver a los artistas como pudiera verlo a cualquier profesional de cualquier ramo, ¿no? Entonces el artista no puede ser alguien de tercera categoría en el Perú, tiene que ser pues alguien valorado, alguien que se le ve con todas las condiciones pues humanas y profesionales como cualquier otra persona. siendo el arte uno de nuestras vanaglorias a través de la historia, ¿no? Tenemos personajes emblemáticos dentro del legajo cultural de lo que es estos 200 años como país independiente y que siempre ha tenido, pues, la última rueda del coche ha sido el arte. Esperemos Es que, que es este es un que, llamado. es que sí, pero también es que los artistas no se han dado, o no nos hemos dado pues esa parte que corresponde. Cuando tú a veces preguntas a alguien, le dices, ¿y tú qué haces? Bueno, escribo. ¿Y qué escribo? Bueno, escribo más o menos. Dice, no, una que otra cosita, dice, ¿no? Yo te Bueno, tengo aseguro que tiempo libre. cuando tú vas a un médico y le preguntas, y él te va a decir, yo soy médico y opero, no te va a decir, yo opero más o menos, ¿no? O un ingeniero no te diría, bueno, yo hago una casa más o menos, pues Se creo que cae o no soy se cae. ingeniero. No, entonces falta esa confianza, pues, de que el artista realmente tenga mucha fe, mucha creencia en lo que hace, o sea, no podemos, o pensar, no, es que somos de provincia, acá en provincia pues somos gente muy humilde, no hacemos cosas La grandes. mentalidad ¿Por qué? O sea, militar. absurdo. Yo cuando me planteé hacer esta feria virtual del libro Cajamarca contigo, Leo, dije, bueno, acá vamos a hacer una cosa que sea competitiva en cualquier parte del mundo. Y lo hicimos y así ha sido. Entonces, por eso es que nosotros, mi querido Oscar,
tenemos que valorarnos en principio como personas, y el artista tiene que partir de eso, es decir, darse el valor suficiente, decir mi arte vale, mi poesía vale, pues lo que yo hago sirve, pues sirve a la sociedad, puede servir a las personas, y a partir de ese concepto tener confianza y hacer grandes cosas. Creo que las grandes editoriales que hay en el Perú o en el mundo, pues no tiene nada que envidiar a las editoriales que tenemos en el Perú. Lo que pasa es que a veces las editoriales peruanas como que siempre están, no, pero no es que no me compran mis libros, o no me invitan a la feria, o cosas así. Siempre hay mucha queja, pero hay poca propuesta. Maestro, qué bonito comenzar este programa con una reflexión sobre lo que es el arte contemporáneo, sobre lo que es el artista en sí, ¿no? Que estamos viviendo toda esta coyuntura y que es necesario ver qué pros y qué contras hemos tenido a lo largo de todos estos años y cómo hemos nosotros brindado esa necesidad del artista en nuestra sociedad. Sí, Oscar, y a propósito de eso, mira, nos ha demostrado también esta crisis de que los artistas no estamos unidos. No tenemos Exacto, sí. un gremio, por ejemplo, que agrupe a editores. No existe en el Perú. Ni Tampoco editores, ni tampoco a narradores. escritores. Sé que pues existe y con muy buena dirección el gremio de escritores del Perú, que me parece pues una iniciativa grande que agrupa a escritores. Pero, por ejemplo, no pertenecemos a la gente de Cajamarca, ¿no? Por ejemplo. En Cajamarca se han hecho antes, por ejemplo, ferias muy buenas, por ejemplo, el Nidal de Colibríes que hace José López Coronado, en Chota, pero que nadie le ha hecho caso a nivel de, tú no encuentras una nota en los periódicos de Lima de ese Ese es el encuentro gran Nidal de problema. Colibríes, que es un encuentro de minificción. Tampoco Uh-huh. encuentras eventos como pues Alturas, que es de Bamamarca, o las ferias que se han hecho en San Miguel, de Cajamarca, no encuentras pues la repercusión que quisiéramos tener. Misma feria que se ha hecho aquí en Cajamarca, la Felicaj, que si bien es cierto tiene pues invitados importantes, tampoco tiene una repercusión nacional. Entonces, nos ha falta la Sí, unidad de los escritores, de los gremios, pues de las personas que tienen que ver con un movimiento cultural más adecuado. Y eso se refleja pues en épocas como estas. Entonces, los exacto. escritores, entonces, ¿quién representa? Ahora hay que agruparse, hay que ver un vocero, porque si, es que no tenemos la organización adecuada, ¿no? Eso es Entonces, cierto. estamos padeciendo de eso, ¿no? No hay una asociación, por ejemplo, que agrupe ferias. No ¿No? tenemos, o sea, no hay voceros. Entonces, tampoco el Ministerio de Cultura pues ha cumplido un gran rol porque no tiene una política el Estado peruano de eso, no hay. Y tenemos muchas falencias, pero culpables también somos los actores culturales, ¿ah? Que no hemos tenido las propuestas, no hemos tenido las ganas de hacerlo, a veces nos hemos juntado para hacer algo, pero no hemos tenido la capacidad de tener grandes asociaciones, grandes agrupaciones que pues pongan en un momento como ahora de crisis, colocan pues digamos la línea, la propuesta correcta y además sustentada, ¿no? Porque podemos querer muchas cosas, pero no sabemos sustentarlas. Entonces nos falta eso, ¿no? Y eso implica conocimiento y no tenemos el conocimiento necesario para pues plantear soluciones ante crisis como la que ahora vivimos. Exacto, maestro. No, no tenemos, y esperemos que esto sea un motivo para que las demás las asociaciones, los grupos, la gente, las editoriales se unan y busquen una suerte de representación, porque ahorita, por ejemplo, hay muchos gremios, entre comillas, que están que se juntan porque escucharon de que el ministerio le está soltando algo de dinero para esto de las urgencias COVID y están que se juntan como si fueran todos amigos y no es así, o sea, la cosa es sin conocer por último el trabajo que se viene haciendo. Entonces, lo Mira, ideal es que... sí, exacto, me haces acordar mucho a la situación en Cajamarca, ¿no? Aquí somos muy buenos para juntarnos para el carnaval, por ejemplo. Para el carnaval, sí, es que es verdad. Para el carnaval se forma el comité de barrio y ahí están todos los vecinos. Ahí estamos todos, porque ahí pues ya nos servimos la chicha y compartimos, y hay el trago y todo, y empieza el festejo. Y estamos súper unidos. Pero cuando tú pues convocas a los vecinos para otro tema, arreglar, no sé, pues el agua potable, cosas así, poquísimos, casi nadie. Y eso pasa, eso se refleja ya luego en temas mayores. Y pasa por Exacto. un tema que no sé, probablemente eso se replique en todo el Perú, pero tenemos que cambiar eso. O sea, no podemos siempre estar a expensas de agruparnos solamente para temas así, ¿no? Y es verdad, los artistas ahora
Además, ¿sabes? Hay un tema también que a veces no sabemos manejar, que somos de grandes reuniones, ¿no? Reunión tras reunión tras reunión, y bueno, acuerdo, 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 pero nunca se hace Sí, nada. Entonces, el Perú tiene exacto. planes enormes, en realidad tenemos todos en el Perú. Lo que nos falta es hacer las cosas, ¿no? Y como dicen, no, es que no, falta una ley, ley tenemos en el Perú para todo, pero lo que falta es Sí, cumplirlas. Y el Perú es un sí, sí, país maravilloso, eso, tenemos el país probablemente más rico del mundo, nuestra diversidad cultural, genética, de biodiversidad, pues somos un país privilegiado. Lo que pasa es que no, creo que no nos damos cuenta, sino pues hasta que perdemos cosas, hasta que algo sucede, hasta que hay un evento a veces trágico que nos vuelve a la realidad y nos dice, oye, tienen todo, pero no lo valoran. Y eso falta. Creo sí, que, mi querido sí, Oscar, eso se da hasta en la literatura, en todo, en el arte. sí, sí. Y creo que podemos todavía estar a tiempo de revertir esto o empezar a revertirlo. O sea, totalmente de acuerdo, maestro. Es una reflexión muy interesante y muy válida en estos días, porque al final todos los que estamos inmiscuidos en este mundo de la cultura buscamos un punto, creo que buscamos solamente una meta, que es difundir, ¿no? Difundir lo que se está haciendo, las artes en general, sea cual fuera el arte, buscamos siempre mostrar lo que se está haciendo, que llegue a más personas, porque a veces nos quejamos siempre, Sí, como usted eso es cierto. mencionó, que a veces no conocen el arte porque a veces también nosotros pecamos de no querer mostrarlo o no querer buscar medios para que Sí, esto llegue a otros lados, ¿no? tienes toda la razón, pero además hay que añadir a eso, mi estimado Oscar, de que los artistas no se innovan también, no hay una innovación. Porque a veces, En por muchos casos. ejemplo, hay presentaciones de libros, por ejemplo, ya que estamos hablando de libros. Tú vas a la Sí, presentación sí. del libro y encuentras 6 personas en una mesa, cada uno habla casi media hora, 40 minutos, y hablan a veces con una monotonía así, pues espectacular, que acabas dormido. Entonces, la próxima vez ya no te animas a ir a una presentación de libros. Y luego nos decimos, oye, pero ¿por qué ya no viene la gente a la presentación de libros, no? Es que no le hace, es que, pues, ¿cómo va a ir a la pobre gente si lo primero que hace es irse a dormir? ¿Por qué? Porque primero tratan temas pues que no saben llegar, hablan de cosas que no son para el público común, entonces tú te vas y escuchas gente que te habla de género literario, de corrientes y cosas, pero no te hacen acercarte al libro. Entonces de pronto te alejan y tú ves que cada vez son menos los que asisten a presentaciones de libros y son los mismos, O son los ¿no? O mismos. sea, encuentras a las mismas Son personas los mismos. y cada vez son menos y de pronto, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué los escritores, los editores no son capaces pues de hacer cosas más atractivas, ¿no? Y creo que ahí hay una tarea. No es gran tarea, es cuestión de sentarse, conversar un poco y decir, oye, ¿cómo hacemos una presentación de un libro que sea atractiva, que, Que que, fluyan que las vaya ideas. todo, que los chicos, oye, ¿por qué en lugar de sentarse ahí todos acartonados, por qué no hacemos un círculo y conversamos sobre el libro? ¿Por qué mejor en lugar del libro no conversamos del autor, ¿no? Que nos cuente cómo hizo ese libro? Y le preguntamos todos. Y Claro. también tendríamos que establecer espacios pues, de puntualidad, ¿no? Te citan a las 7:30 para la presentación del libro y el escritor llega a 8:30 porque está tomando con sus amigos a la vuelta, ¿no? Entonces no puede ser así, o sea, Ahí. el médico no puede llegar tarde a una operación, ¿verdad? Tiene que estar puntual, ni el ingeniero pues puede llegar a la obra, si ha citado a todo el personal a las 8, no va a llegar a las 10, pues, ¿no? Y todavía Claro. con olor no a santidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en serio la literatura, el arte tiene que ser un espacio de seriedad, pues entonces, en Bien. principio tiene que partir por valorarse uno a sí mismo, decir, oye, si mi arte vale, pues yo tengo que dar pues espacios de calidad, tengo que dar productos de calidad, ¿no? Y ahora hay la tecnología para todo, o sea, no hay ningún pretexto Exacto. para hacer Sí, lo sí, por contrario. supuesto. Ujú. Pero creo que nos hemos salido del tema, ¿no? Exacto, maestro. Bueno, pero todo está No, concatenado, así no, es que está bien, está bien. sí, sí. Bueno, El arte es el camino esa al es una cosa. final. El arte es el camino Sí, y sí, yo creo maestro. que El arte es el camino al final. pero recuerda, mi querido Oscar, que el arte es creatividad, es crear, Sí, ¿no? siempre. Entonces, hay que crear, hay que ser innovadores, pues. Si tú no creas, si los espacios de presentación de libros o de ferias siempre son lo mismo, no has creado, no estás haciendo arte, estás repitiendo más de lo mismo. Y no puede ser, no puede ser. Creo que los espacios grandes que se hacen el arte en el mundo siempre son innovadores,
Siempre están pensando cómo hacemos para que el público venga, para que los niños vengan. Mira, ahí hay un tema bien, bien interesante porque siempre se dice, no hay lectores, ya la gente no lee. Pero ¿cómo va a leer? ¿Cómo va a leer los niños, los jóvenes, si en las casas no se lee? Si el papá no lee, si el profesor no Exacto. lee, si en la casa no hay Sí, una sí, biblioteca. Ahora tú tienes, sí, por por supuesto. ejemplo, hermosos planos de casas con piscina y todo eso, pero en ningún sitio hay un espacio que diga Claro, biblioteca. No hay biblioteca. Entonces, no, ¿qué pasa? Entonces, creo que algo está fallando allí, de que hay que generar lectores a partir del ejemplo. Si tus hijos no te ven leer, difícilmente los hijos van a leer. No le puedes decir, hoy lee, pero si tú no lees, entonces, si tú no tienes libros, ¿cómo decir al hijo, hoy tengan que hacer un libro en tu cuarto? No, pues no pasa eso. Pero si los maestros, los padres, las autoridades son buenos lectores, caray, entonces, sin necesidad de hacer grandes campañas, vas a tener pues un país lector. Y un país lector tiene buenas autoridades. No es un país que se engaña, eso, no y es eso un es país una a muestra de ahorita. quien le puedes engañar, entonces. Pero no, pues no se lee, ¿no? Ahora, lamentablemente, los medios ahora sirven casi para adormecer a los chicos, los ves jugando todo el tiempo, haciendo cosas innecesarias, en otras palabras, perdiendo mucho tiempo. Y el tiempo es Perdiendo irreversible, es algo demasiado que ya no tiempo. vuelve, ¿no? Es algo que no vuelve. Entonces, ahí hay una gran tarea para los editores como tú, mi querido Oscar, que puedan pues, volvernos al mundo de la lectura, encaminarnos, hacernos saber que hay autores muy buenos en todo el Perú, ¿no? No solamente los que salen en los grandes medios en Lima, ni pues, Sí, ¿no? Que bueno por ellos, que bien por ellos, porque tengo muy buenos amigos y son grandes escritores, pero falta dar a conocer lo que hay en nuestras provincias. En el Perú hay grandes escritores, grandes eventos, pero muy poco conocidos. Y ahí hay una mezquindad, no sé si pues, adrede, pero hay una mezquindad, no se dice. Mira, te pongo un ejemplo, la feria que he realizado, que ha tenido un dale. impacto enorme, que ha tenido un impacto, ¿en qué sitio ha sido publicada? Excepto en Lima Gris. Nada más, o sea, no hay. Y no es algo que a mí pues me desespere irme a buscar, y sáqueme, mire, hice tal cosa, ¿no? No tengo por qué. Eso ya con el tiempo se verá y se valorará. Pero si ahora estas cosas De todas las que se plataformas, hacen solamente salió no se una. valoran, exacto, entonces no hay. Y eso, a mí me causa bastante gracia eso. No me causa ningún dolor, tampoco me he ido a hoy a tocar puertas, a miren, hágame caso, yo hice esto, por favor, esto es valioso. No tengo por qué. Para mí es suficiente que los miles de espectadores y de lectores hayan pues tenido esa posibilidad de ver y en 13 países y eso para mí es el mayor halago, la mayor condecoración que puedo tener haciendo este tipo de eventos, que me ha incentivado, como te digo, a hacer el próximo año uno nuevo y Dios mediante pues podemos Motiva, seguir motiva. continuando, ¿no? Claro que sí. Eso motiva demasiado. Interesante, como dije, Ah, también, es muy bonito también tuvo la comenzar. generosidad, tuvo la generosidad de Beethoven Medina de sacar una bonita nota en Trujillo que dio un gran Sí. valor y nos hizo sentir muy bien a todos los que organizamos la feria y desde aquí mi gratitud pues al poeta Beethoven Medina hasta Trujillo. Nuestro Beethoven es hincha pues, del arte, ¿no? Siempre hincha y apoyando todas las actividades, Sí, difundiendo, y compartiendo. muy bien porque yo siempre veo que él pues difunde cosas que otros no difundirían y que fácilmente pasaría al olvido si es que no se lo rescata, si es que no se lo valora. Y ese es el ojo, pues, de un buen promotor cultural, de un buen artista, porque el artista no es solamente de literatura, es una totalidad, ¿no? Claro, Y ahí, pues, eso cumple un nosotros rol a los que nos importante caen bien, como a Beethoven, todo buen arte. Beethoven y todas las personas, pues, que apoyan ese tipo de iniciativas. Exacto, maestro. Para todos los amigos que se están conectando, estamos en esta oportunidad con el maestro William Guillén Padilla, quien ha comenzado el programa con unas reflexiones muy interesantes sobre el arte, sobre lo que estamos viviendo en la actualidad y que es una necesidad seguir analizando, seguir revisando, porque este es un principio para poder reordenar todo el arte, todas las muestras artísticas que se han estado haciendo a lo largo de estos años en nuestro país. Para comenzar hablando un poquito ya de su obra literaria, maestro, y bueno, que va de la mano con todo lo que hemos conversado anteriormente, usted, si bien pertenece al Cajamarca, usted
si no me equivoco, nació en Hualgayoc, en Yo una... nací en Hualgayoc, pues el asiento minero de Hualgayoc, que es la provincia de Hualgayoc. Yo soy hualgayoquino. Ahí nací, allí Exacto. pasé mi Entonces, infancia y bueno, luego ya he ujú. vivido aquí en Cajamarca, he concluido la primaria, he estudiado en el Colegio Cristo Rey, he estudiado acá en la universidad, pero yo soy hualgayoquino, pues ese es mi pueblo Corazón. natal, mi tierra de corazón, de alma, de todo. ¿Por qué menciono esto? Porque siempre cuando hablamos de los inicios de los escritores, cuando uno comienza su labor artística, siempre está presente esos factores, primero los orales, la literatura oral que uno escucha, que uno llega siempre a través de la voz de las abuelas, de los tíos, de las madres, de los padres, y luego ya llega la otra literatura, la literatura escrita, que poco a poco hace conocer a los grandes maestros. Coméntenos un poquito de ello, de cómo es que la literatura llega a usted, en qué momento, bajo qué circunstancias. Bueno, yo soy hijo de padres maestros. Entonces, pues mi padre y mi madre han sido maestros y entonces he estado siempre rodeado de libros, de conocimiento. En Hualgayoc, es verdad, yo he tenido la suerte de tener pues una familia que transmitía mucha literatura oral. Pues mi abuelita, mamá Clotilde, pues era una gran narradora de historias con sus hermanas que ya pues sobrepasaban los 80, 90 años. Entonces, te imaginarás esas reuniones familiares con los tíos, los primos, en una época donde no había pues internet, ni, ni la televisión nos quitaba el tiempo en las noches, ni la radio. Eran espacios de escuchar mucha tradición oral, los comentarios, las anécdotas. Y tú sabes que pues la infancia es lo que marca al ser humano. La infancia, digamos, somos grandes receptores en la infancia para captar todo tipo de historias y la infancia nos marca para siempre, pues, ¿no? Luego ya en Cajamarca, pues he tenido también la suerte de la familia de mi padre, mis abuelos, mis abuelas paternas, mi abuela paterna, mi abuelo paterno, pues también grandes pues narradores de historias. Entonces siempre he estado rodeado de, digamos, de una literatura que me ha enriquecido y que ha permitido que pueda con el tiempo coger muchos elementos de estos para la literatura. Cuando me acerco yo ya al mundo de los libros, aparte de que siempre he estado rodeado de ellos, los libros que me han regalado pues mis padres en la infancia, que eran selecciones de cuentos. Mi padre tenía una colección muy bonita de libros de filosofía, pero fue en el colegio a partir del tercer o cuarto año cuando tengo un gran maestro de literatura como es el profesor Rogelio Chávez Guarniz, a quien pues muchísimos cristianos le debemos pues el habernos inculcado el amor a la lectura. Es que yo comienzo a descubrir los autores peruanos. Eso se complementa mucho con una biblioteca que tenía en la casa en Hualgayoc mi tía Flor Padilla Espinosa. Y allí tenía unos libros fabulosos. Tenía pues la poesía completa de César Vallejo, tenía Abraham Valdelomar, tenía la colección de Mario Vargas Llosa. Y luego pues ya ella me obsequió realmente estos libros y fue el inicio de la pequeña biblioteca que ahora tengo. Y luego ya comencé a escribir en el colegio mis primeros textos, fueron textos de poesía, que luego Ujú. publiqué en mi libro Soliloquios de Homo Sapiens, que es el primer libro que publico en el año 2004. Este libro me permitió empezar un viaje que no he parado hacia diversos países. Este libro lo presenté en la Casa de América Latina de París aquel año. Y desde entonces, pues la literatura me ha llevado lejos. En 2006 publiqué mi primer libro de minicuentos, que los escritos del oidor, que continúa lo que yo Barban oí, y luego Cuaderno de Almanaquero y otros 10 más. Entonces, no ha parado. Pero empecé con poesía y así fue un poco que inicié esta tarea de hacer literatura que pues me ha perseguido y me persigue siempre para continuar, ¿no? Maestro, y en todos estos viajes, en todo ese tiempo, me imagino que llegó a usted los géneros literarios han viajado, ¿no? La narrativa, la poesía, todo ello. Cuando descubre o conoce el microrrelato, ¿qué impacto tuvo en usted? Porque tal vez, si consideramos entre los autores que más han apostado por el microcuento en nuestro país, usted es uno de ellos.
pero ¿cómo es ese acercamiento? ¿Cómo llega usted al microcuento? Que no es algo nuevo, que no lo está, ¿no? El microcuento un desarrollo narrativo que ya viene desde muchos años, muchas décadas, muchos siglos incluso, pero que en los últimos tiempos se ha puesto un tanto de moda. Pero ¿cómo llega a usted el descubrimiento de estos microcuentos? Bueno, a propósito de eso, y entre paréntesis, les sugiero a nuestros amigos que están viendo la conferencia que hace Lauro Zavala, que es probablemente el mayor conocedor del género de minificción. En la feria, primera feria virtual del libro Cajamarca Contigo, Leo, él da una conferencia allí, les invito a que lo vean y puedan ver la riqueza que hay en trabajos de minificción, porque él hace una disertación acerca de la bibliografía que existe en minificción. Bueno, en cuanto a mí, en realidad yo comienzo a escribir estos pequeños cuentos en el año pues 2000, 2002, por allí, pero no conocía el género, digamos, como estudio, como la importancia que tenía, ¿no? Es cuando publico Los escritos del oidor que pues Ronnie Vázquez Guevara, que es el especialista en minificción en el Perú, eh, pues me considera como un minificcionador. Pero no es que yo haya buscado el género y ya digo, ya hay un género, entonces tengo yo que hacer este género porque está de moda o porque hay algo allí que tenga que ganar. No, no, fue a la inversa. En realidad fue una publicación de este y mis siguientes trabajos de contar algo en breve. Lo que pasa es que yo vivía también una época pues especial para mí y no tenía mucho tiempo de escribir y quería pues, decir algo sustancial en poco, cosa que siempre me ha gustado también en mi vida, ¿no? Creo que eso refleja también mi forma de ser, no me gusta mucho que me den tanta vuelta para decirme algo, me gusta que me digan El flor. rápido, bien y no corto, pero pues sí, porque a veces hay que conversar tanto para decirte algo. Cuando alguien viene a pedirte un favor, te cuenta toda una historia y al final te dice lo que quiere decirte. Prefiero que me lo digan rápido y bien. Y bueno, debe ser también por mi formación que tengo. Yo soy ingeniero agrónomo de profesión, entonces siempre pues no necesitamos tanto, como dicen, tanta explicación para las cosas. Hay que decirlas en forma rápida. Y eso era una de las cosas que yo empiezo también a descubrir este valor que tenía lo que yo hacía a través de los comentarios que me hacía Dora Barona, viuda del gran Ciro Alegría, que ella fue la primera que pues tuvo palabras muy elogiosas con mi trabajo y ella siempre me bromeaba, decía, Ciro decía tanto, se refería a Ciro Alegría, a su esposo, tanto en una novela y tú lo dices eso en 5 o 6 líneas. Bueno, yo solamente sonreía porque, bueno, Ciro Alegría pues una institución en nuestro país. Y luego Sí. Esteban Quiroz también valoró mucho eso, Eduardo González Viaña, pues, y muchos escritores que han visto pues, en lo que yo he escrito, en los pequeños cuentos, pequeños relatos, pues han visto mucho. Lo que pasa debe tener también valor porque yo nunca he dejado de hacer poesía y creo que la literatura es fundamentalmente poesía. Y va a ser siempre así. La literatura es poesía, ¿no? Dicho de otras formas, tal vez Ujú. forma más narrativa, como investigación, pero la esencia es la poesía. Y luego ya pues he escrito siempre en esa línea, algo como, he publicado como 13 o 14 libros de minificción, y bueno, tengo ahí varios que están esperando y siempre me andan diciendo mis libros cuándo salen, cuándo los publico. Espero que pronto pues vayan apareciendo más libros. Ahora todos están casi, bueno, los libros de publicar, la mayoría están en Amazon, ahí se distribuyen, ahí se Ujú. venden, entonces las personas que quieran comprarlas o conseguirlas, estas obras, pues pueden acudir allí y así las compras en línea, pues, y son bonitas ediciones. Bueno, yo no tengo esas ediciones, los que van comprando tienen la dicha de tenerlas, es un papel muy bonito, los que hacen los pedidos en físico. Así es, mi estimado Oscar. Es No te todo un escucho. Ah, reinventarse ya, ok. también esto de las difusiones. Sí, allá. Digo, es todo un reinventarse esto de las ventas ahora también en Internet, porque como mencionaba al comienzo, ¿no? Los artistas deben también reinventarse con todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Y también los medios virtuales, las portadas, los portales virtuales que de venta de libros también ayudan demasiado a masificar y llevar a otros lados las obras en general. Sí, bueno, aunque yo soy de una generación que todavía amo el libro en papel.
no me acostumbro, Amamos. no, sí, no me acostumbro todavía a leer en estos lectores digitales, que son Ujú. muy atractivos porque lo puedes llevar por todo lado, ¿no? Pero yo pertenezco y tú también, pues pertenecemos a los libros físicos, pero hay que adaptarse. O sea, lo importante es que el libro no se termine, ¿no? Va a cambiar de formato, alguna vez fue escrito pues a mano, luego ya en la imprenta, luego ya pues con los sistemas offset y todo esto. Ahora hemos pasado al libro digital y hay que adaptarse y hay que comenzar a entender que el libro digital tiene mucho más futuro. Porque tú puedes enviar un libro en estos momentos a París y ya mismo lo están Por WhatsApp. leyendo. Cosa, Por WhatsApp, cosa ¿no? que es, sí, sí, cosa que es muy difícil en un libro físico. Hay que, pues ahora ya es casi imposible enviar un libro, ¿no? Pero los libros virtuales ahora tenemos que entender que esos son los mecanismos para promocionar nuestra obra, pues, para vender también, que todavía nos cuesta, porque, no ¿sabes? Una limitación que tenemos en el Perú y en muchos países todavía es que no tenemos lectores de libros digitales. Sí. Todavía les cuesta a las personas entender cómo funciona, cómo cargarlo al teléfono, a la computadora, y no tenemos todavía el hábito. Si no tenemos el hábito todavía de leer, todavía será más difícil tener el hábito de leer libros digitales. Más No, complicado todavía. pero tenemos que acostumbrarnos. Ahora veo con agrado, pues los chicos están en las clases digitales, en las clases virtuales. Tenemos que entender que el mundo ya pues viene así, ¿no? Que ese es nuestro espacio al que debemos acostumbrarnos, debemos valorarlo, debemos agradecer. Además, la tecnología, imagina, eso es una magia, ¿no? Y, a veces lo vemos como algo natural, pero tú te pones realmente a pensar la magia ahora mismo de que estamos hablando y que Sí, tantos nos todo. están escuchando, viendo, Tal vez no. es algo mágico porque además lo hacemos al instante. Y esto será seguramente de acá a unos 100 años algo primitivo, porque seguramente nos vamos a teletransportar a cada lugar. En fin, ya imagínate cómo vendrán estos tiempos. La imaginación va a quedar muy, muy corta para imaginarnos todo lo que viene. De acá a unos 100 años van a decir, ahí usaban 5G. Ay, qué antiguos que eran. Sí, Época de sí, la piedra. ahora mismo, mira, los chicos ven una máquina de escribir que hemos usado para nuestros primeros poemas y casi se ríen porque, ¿no? Imagina pasar una tecla y mira, y uno se pone a pensar y dice, mira, ¿cuántos escritores han hecho obras fabulosas, Y son más. inmensas, ¿no? Con esos equipos. Y ahora que tenemos todo, que tan fácil corregir, colocar control Z, reemplazar textos, y en realidad no hemos escrito casi nada, ¿no? Eso es que creo que Yo, ahí hay un reto, porque antes, pues con todo lo que ha habido, y tenemos el Quijote, tenemos tantos clásicos, y nosotros con toda la tecnología ahora no podemos hacer mucho más. Entonces ahí hay mucho que hacer todavía. así es, maestro. Dentro del tema que nosotros estábamos desarrollando, que pusimos como título en el flyer que se difundió, era que la minificción, la microficción, es uno de los nuevos retos para los lectores. Como mencionamos también, la minificción no es algo nuevo, pero ¿por qué consideramos que esto de la minificción, desde su punto de vista como escritor, como lector también de minificción, es un reto? ¿En qué punto llega a ser un reto este nuevo género literario? Bueno, lo primero que hay que entender es que la minificción va más allá de la literatura. O sea, no se puede asociar solamente la minificción como lo literario, porque también la minificción tiene que ver hasta con el cine, con la caricatura, con lo visual. Entonces la minificción es algo mucho más macro. Digamos, lo que ya correspondería en mi caso es hablar de microcuento o minicuento, ¿verdad? Es decir, un campo que está dentro de la minificción, porque la minificción es el gran campo, digamos, y el microcuento no digamos, es ya lo que nos compete, porque con las definiciones que hay de minificción, pues entra también allí la poesía, entra pues eh, todo lo que tenga que ver con pequeños momentos, pequeños espacios, se habla incluso hasta de cine, se habla pues de formas visuales, de fotografía y todo eso agrupa la minificción. Hay que estudiarlo, yo creo que no hay pretexto ahora para no aprender esto. Hay que simplemente colocar pues la red y entender, hay que escuchar a los que saben estos temas,
como Lauro Zavala, que yo pues sigo siempre y toda su teoría que tiene sobre eso. Pero en cuanto a nosotros, el minicuento, el microcuento, creo que el lector tiene un gran reto. En principio, acceder al texto. Y ahí Ujú. tiene que ver también con las editoriales, de poner al alcance de los lectores textos de minificción en cuanto a microtextos, Y también el reto es saber leer más allá del texto, ¿no? Porque implica mayor concentración. En una novela, en un cuento, uno que, como que va pues en forma calmada, Poco a leyendo, poco, claro. pero en cambio los cuentos cortos requieren mucha atención. Entonces el reto Ujú. es prestar atención y pues seguramente, como pasa también en la poesía, en el cuento, cuando uno vuelve a leer, pues es otra forma ya de entenderlo, ¿no? Y el reto es también para, no solo el lector, también para las instituciones educativas, porque pues en el entendido de que la minificción es mucho más amplia, nos puede servir incluso para entender pues temas de ciencia, también no solamente de literatura. Y ahí hay que volver a unir la ciencia con el arte, en todo, porque normalmente siempre se asocia, no, los artistas son unos, los científicos son otros, Ujú. y eso es algo muy, muy falso. Entonces hay que unir todo esto. Y el reto siempre va a ser también escribir, que el lector sea un escritor de Sí. minificción, de microcuento, ¿no? Porque, ¿por qué no puede hacerlo? Yo creo que quien puede escribir y puede leer, puede ser un escritor también. Puede ser un compilador, un investigador histórico, de temas históricos, en fin, hay un reto ahí, creo que Exacto, sí, claro. yo siempre digo que quien sabe escribir y no escribe, pues está incumpliendo algo que el Estado le ha dado, porque para que alguien sepa leer y escribir, el Estado ha invertido mucho, ¿verdad? Entonces, No ¿y por qué quita no el otro. devolver, y por qué no devolver esa inversión que ha hecho el Estado, en nuestro caso el Estado peruano, para que pueda escribir? Y leer. Y no estoy hablando solamente, mi estimado Oscar, de cuentos, novelas, poesías, ¿no? Pues hay que escribir, el ingeniero que escribe artículos de ingeniería, ¿no? El arquitecto de arquitectura, el médico de medicina, y que la escritura sea, pues, digamos, una constante en el ser humano, porque hay que dejar testimonio de haber pasado por este mundo en los libros. Creo que ahí hay algo que podemos hacer, ¿no? Y estamos, creo, en la obligación de hacerlo. Mira, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios, que yo creo, por supuesto, en Dios. Dios es un creador, porque Él, bueno, tomando uno de los libros referentes nuestros en estos temas, dice, en un principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios se asume como un creador. Y si Ujú. tú eres hijo de Dios o te asumes hijo de Dios, pues tienes que ser un creador también, ¿no? Entonces, ahí hay un reto para todos, hacer arte creativo, hacer también microcuentos, minicuentos, lo que sea, pero hay que hacer arte, porque el arte creo que nos acerca mucho más a lo sublime, que nos hace un poco más humanos, aunque a veces conozco artistas que no son tan humanos, pero creo que el arte en general, Esos hay varios, el hay arte en varios. general el arte en general tiene esa capacidad de volver a lo divino, a la esencia. No hay tanto que escribir. Mira, en las casas hay padres, hay ancianos con tantas historias. ¿Por qué los Ujú. chicos no rescatan esas historias? ¿Por qué no las transcriben? Y claro, lo que hay que hacer es colocar el nombre del autor, porque hay muchas personas que publican cosas y se atribuyen lo que no es. Entonces Sí, hay que hacer ese ejercicio de transcribir las historias, las anécdotas de los padres, los tíos, los abuelos. Entonces hay muchísimos libros, como verás, que podrías editar, mi estimado Oscar. estaremos en ese trabajo de hacer las recopilaciones respectivas. Maestro, en ese afán de descubrir la literatura, el arte, la microficción que usted mencionaba, que es algo que se debe mover en todos los campos, en la actualidad en nuestro país, esto de la minificción ha sido como una especie de liberación, de búsqueda, de encuentro de muchos autores que se han dado por escribir microcuentos, se han dado a la escritura de los textos breves, de los microrelatos, de los microcuentos. Es un panorama que ha ido creciendo con el paso de los años. Tal vez uno de los, hay varias revistas que impulsaron ello, Presosaurio de Ronnie Vázquez se encargó de mover mucho ello.
mucho de la literatura de minificción, ahora lo hace con una editorial virtual también. Pero cuando usted llega a la minificción, voy a centrarme en ese aspecto específicamente. ¿Cómo vio, cómo es el panorama en el cual usted se encontró con este tipo de literatura? Era un panorama que estaba en proceso, en desarrollo, se enfrentó con muchos conflictos de qué hacer, qué no hacer. ¿Cuál ha sido ese panorama? Bueno, yo encontré un espacio nuevo porque en el Perú no había estudios. Entiendo, por ejemplo, que el primer estudio serio que hay sobre minificción literaria es la que ha trabajado Ronnie Vázquez, que se llama Circo de Pulgas, que es un Claro. compendio de, pues, de escritores ¿no? que han desarrollado este género, que no lo hicieron porque era minificción, porque pues Vallejo no creo que haya sabido que estaba escribiendo minificción en sus textos, u otros autores iguales, eso me pasó a mí también, entonces no es que... Ahora, un poco que sí preocupa es que a partir de que hay, digamos, esta especie de, pues de boom, de pequeño boom, muchos se colocan a escribir minificción casi como una moda, entonces es un poco forzar, ¿no? La escritura, decir, mire, como eso está de moda, yo también hago, pues, ¿no? Y eso yo Ujú. creo que no es correcto, o sea, uno debe escribir lo que a uno le nace, ¿no? Porque pues hay una obligación de hacerlo. Luego han habido congresos de minificción, entiendo. Sé que en Lima hay, no he participado. He participado aquí, sí, como te decía, en los encuentros que hacía el escritor José López Coronado desde Chota. Eso se ha replicado también en Mamamarca y se quedó trunco porque se quedó en hacer alguno aquí en Cajamarca y no se hizo. Hubo el compromiso de alguna institución del Estado en hacer eso, que no se logró. Y también, por ejemplo, en Chota había una revista, Llagas, que se publicaba ahí también trabajos de minificción, sin ser necesariamente minificción. También te coloco un Ujú. ejemplo, por ejemplo, los cuentos del tío Lino, que se publicado antes de los estudios de minificción, que son relatos muy cortos, entonces, pero también se incluía como minificción. Pero no se trabajó como minificción. Recuerda que Lino León, pues el narrador oral cajamarquino, vivió hacia fines de 1800. Entonces, ya había, digamos, el género estaba antes que los estudios, ¿no? Y ha habido como literatura oral Ujú. riquísima, existen pues estas formas orales de contar pequeños relatos con finales pues explosivos. Entonces, pero yo he visto sí, ya que hay digamos, una corriente, ahora a través de Ron y de varios estudiosos, escritores, que ya están escribiendo, publicando, especializándose en este tema. Ese año, por ejemplo, iba a ser el encuentro internacional de minificción aquí en el Perú, que entiendo pues ya no se va a realizar, pero que ha ido haciéndose hace como 10 años. Ujú. Eh, Recuerdo que me invitaron pues, a participar en uno de esos encuentros en Kentucky, en Estados Unidos. Entonces, hay digamos, una corriente muy fuerte en México, sobre todo, hay hasta especializaciones en eso, hay tesis, y bueno, si siempre sugiero y recomiendo esta conferencia de Lauro Zavala en el primer pues, Feria Virtual del Libro Cajamarca Contigo, Leo, en donde nos da detalles de toda la biografía que hay sobre minificción. Yo realmente me ha asombrado todo lo que ya existía como estudios. Entonces Claro. no es tan nuevo esto, ¿no? Bueno, la minificción está pues desde las parábolas de la Biblia, entonces ya está ahí Así, todo, digamos, todo el material de estudio para esto, ¿no? antiquísimo. Y en Cajamarca pues hay toda una riqueza, como te digo, yo creo que los pioneros de los encuentros de minificción han estado aquí en Cajamarca, en Chota. Y ahí pues mi saludo y mi reconocimiento al escritor pues López Coronado, a quien le hicimos un homenaje en la feria colocando una de las salas con su nombre, ¿no? Y ahí participaron pues exponentes como Violeta Rojo de Ujú. Venezuela y otros amigos que son pues grandes exponentes de la minificción literaria, pues, digo, porque la minificción es mucho más amplia, que involucra Claro, sí, también sí. pues, a temas visuales y varios aspectos mucho más profundos. Hay que estudiar mucho más este campo, ¿no? Así es, maestro. Y como para otra vez ir a uno de sus trabajos más complejos en ese aspecto, usted publicó hace unos años el cuaderno del almanaquero, que es
tal vez uno de los textos, unos libros más extensos que se ha hecho sobre la minificción o en minicuentos, ¿no? Que es un cuento por cada día del año, ¿no? O sea, 365 cuentos en un libro más uno más por el año bisiesto y agregados ahí. Para una persona que está iniciándose y que de repente quiere inmiscuirse también en este mundo del microcuento, ¿cómo es que usted elabora cada uno de estos textos? ¿Cómo le da la imaginación para crear cada uno de estos textos? Porque algunos son microcuentos de ciencia ficción, algunos son históricos, algunos son cotidianos, algunos meramente fantásticos, pero ¿cómo es que se permite toda esta gama de variantes o de temáticas? ¿Y cómo podría un autor joven, un autor nuevo, por así decirlo, ir formándose en esta variante narrativa? Bueno, este libro tiene mucho que ver con mi infancia. Mi abuelita en la infancia tenía el Bristol, no sé si conoces. Bueno, el El Bristol famoso. era un pequeño manual, pues, donde estaban los movimientos de luna y había el santoral católico también. Todos estos nombres de los Claro, santos que la Iglesia Católica, pues tiene para todo el año, ¿verdad? Y pues sí. un día dije, bueno, ¿y por qué no hacemos pues un personaje del santoral católico por cada día del año? Y así es como surge Cuaderno de Almanaquero, pues almanaquero que con almanaque, ¿no? La palabra almanaque. Claro. Y está basado en el santoral católico. Es decir, por ejemplo, en el santoral católico, el santo, digamos, que se festeja el 24 de junio es Juan, ¿no? San Juan. Entonces Juan es el protagonista de ese día. Y así tiene para todo el año. Y hay días en el santoral católico que tiene dos o tres santos, pues los tres son personajes de ese día. Y lo hice con los vientos de luna, justamente por el Bristol, ¿no? Porque en realidad ahí indica los movimientos de la luna. Y así se hizo, se construyó pues este libro que lo escribí. Yo siempre digo que hay libros que lo escribes toda la vida, lo creas toda la vida y lo escribes en poco tiempo. Bueno, fue ese libro, fue así. Yo Uh-huh. lo escribí en un año, este libro, y lo publicó la Municipalidad de Cajamarca. Y tuvo muy buena acogida ese año que salió publicado Elton Honor, que es un gran crítico peruano de literatura. Él ha hecho los congresos internacionales de literatura fantástica. Lo incluyó junto a mi libro Microcuentos entre los mejores libros peruanos de fantasía del 2011. Y eso para mí fue muy bueno porque Elton tuvo unas palabras generosas y muy bien sustentadas para argumentar por qué él consideraba que eran pues, entre los libros más importantes que se hicieron ese año en el Perú. Y ese libro yo creo que es mi proyecto más ambicioso porque en realidad Sí. me hice un plan de trabajo porque me planteé hacer un cuento por cada día del año. Y algunos cuentos tienen 4 o 5 cuentos. Por ejemplo, hay un cuento dedicado a Lino León, pues al tío Lino, ¿no? Yo fui Claro. alguna vez a Contumasá, a Cosiete, donde es la tierra del tío Lino, y me di con una sorpresa increíble. Los niños sabían los cuentos del tío Lino. Los jóvenes sabían los cuentos del tío Lino y nunca habían Tenían que. no habían leído ninguna edición de ningún recopilador de los cuentos del tío Lino. Ellos lo sabían por tradición oral. Y me contaron dos o tres que yo coloqué en el libro, bueno, coloqué dándole un poco mi forma, mi versión de ello, pero indiqué allí que Uh-huh. esos cuentos eran de Lino León, ¿no? Porque no hay que atribuirse lo que no es de uno. Pues Claro. ahí está ese libro que no lo he vuelto a editar en forma física porque las editoriales no se animan mucho, tienen casi 500 páginas, 400, 500 páginas. Sí, es un Es muy poquito largo. voluminoso, es voluminoso, entonces pues la edición física, la única que salió es de la Municipalidad de Cajamarca, de su fondo editorial que lo publicó. Y en ese trayecto ha ido creando más textos, más libros. Sí, Ahora en sí, sí. estos días, ¿qué es lo que William Guillén tiene entre manos? ¿Qué libros ha Bueno, ido produciendo? he trabajado varios libros. Mira, hice un libro sobre fantasmas y entes afines, Uh-huh. que es una recopilación pues, de lo que uno siempre escucha, de esos seres tenebrosos que al final son más amigables que muchos humanos. Y, realicé también un libro dedicado a animales, Zoomínimo se llama.
Tengo otros que se llama Ujú. fitomínimos, que son digamos, los vegetales son ahí los protagonistas. Eh, Escribí un libro que me gusta mucho, que se llama Inca Cuentos, que está basado pues en las culturas prehispánicas, en la cultura inca también. Eh, y bueno, he publicado pues bastantes libros de minificción, pues ahora estoy trabajando un poco temas más reflexivos, pero siempre en la línea pues del relato breve. Uno se titula Cuentos Contigo, que debe salir este año, Cuentos Contigo, y el otro se llama, bueno, bueno, es muy visual el título, que tiene que ver con el COVID, con el COVID-19. Esos son los libros Ya, que estoy trabajando ahora y que, bueno, también estoy reeditando mis libros en formatos digitales, porque varios me piden en formato digital, entonces estamos pues convirtiéndolos a EPUB para que sean leídos en teléfonos, en tabletas digitales y también en PDF, ¿no? Entonces estoy ahora también vendiendo pues mis libros en formato digital. Y si a alguien les interesa, pues solamente me contacta pues hacemos la transacción directa, ¿no? Entonces se envía al correo directamente. En eso estoy, mi estimado Oscar, es una sin descuidar, por oportunidad. supuesto, la poesía. He trabajado Está, poesía, también he trabajado novela, he publicado novelas, he trabajado 2 libros de investigación histórica dedicados a mi provincia de Hualgayoc, Chugur, Tierra Querida, y pues he publicado mi libro Hualgayoc, sobre Hualgayoc, Riqueza y Tradición, que es un libro de investigación que me ha demorado muchos años. Recopilé mucha información para este libro, pero ya pues lo publiqué el año pasado, y es un homenaje a mi pueblo. Entonces yo como escritor pues estoy muy contento de haber hecho un libro como esto. El financiamiento para la publicación lo consiguió Pepe Chávez, que es un pintor cajamarquino, director de una asociación cultural de Cajamarca, pero yo hice pues todo el trabajo de investigación, toda la escritura, incluso la edición de ambos libros, de Chubut y de Guarayó, pues estuvieron a mi cargo, así es que está pendiente el libro de Mamamarca, que bueno, no sé si ya con esta crisis pues será posible. De todas maneras, está pues siempre en la mente concluir esos 3 libros dedicados a la provincia de Hualgayoc, que tiene 3 distritos: Chugur, Hualgayoc y Bamamarca. siempre está presente, ¿no? La infancia, siempre está presente el querer hacer que otros conozcan el lugar de donde uno vino. Es inevitable, ¿no? Bueno, en mi caso, pues yo he dado ese libro a mi tierra, ¿no? Y ese es mi mejor homenaje y mi gratitud a mi pueblo. Haber investigado, dar pues un panorama histórico del libro, un panorama histórico de Hualgayoc a través de un libro. Ese es pues mi contribución. Yo siempre le he llevado a Guadalajara en todo lado que voy, a pesar, como te digo, que solamente he vivido hasta los 9 años, pero la infancia para mí me ha marcado mucho. He vuelto algunas veces a mi pueblo, eh, y pues lo volveré siempre que sea posible, pero la mayor parte de mi vida la he vivido aquí en Cajamarca. Aquí he estudiado, aquí pues ahora vivo, y aquí es donde desarrollo mi actividad cultural y de promoción cultural, que es lo mío, que no es nuevo, ni porque haya habido la pandemia estoy haciendo esto, ¿no? Eso viene de muchos años atrás. Entonces ahora se hace Así mucho es, más sí, sí, sí. visible, pero no, eso no es efecto de la pandemia, sino lo que pasa es que se visibiliza más porque podemos publicarlo y difundirlo más por las redes. Creo que es una gran ventaja que tenemos ahora. Así es, maestro. Bueno, maestro William Guillén, se nos fue la hora conversando de todo un poco, conociendo un poco más su trabajo, no solamente literario, sino también el trabajo que usted desarrolla como promotor cultural. En, en esta oportunidad ha sido para nosotros grato poder dialogar con su persona, encontrarnos de esta manera después de tiempo, al menos por las redes, Sí. por los elementos virtuales, nosotros esperando encontrarnos nuevamente en alguna oportunidad, alguna feria, algún evento cultural y demás. Por hoy cerramos en esta oportunidad nuestro programa. Maestro William Guillén, para las palabras de despedida, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Gracias a Editorial Oren, pues, y a todos los que ahora han compartido la conversación que hemos tenido. Nada, solo al final
pues invocar a todos los amigos que nos ven, inculcar siempre el amor a la lectura con el ejemplo. Lean, que los chicos les vean leer, conversen de libros, y no va a ser necesario que digan, lee hijo, lee, sino los mismos hijos van a ser buenos lectores porque tendrán padres lectores. Un padre lector siempre va a tener un hijo lector. Exacto. Que tengan unas buenas noches y bendiciones para todos. Sí. De todas maneras, maestro, muy agradecido a toda la gente que nos vio en esta oportunidad, amigos y amigas. Ya saben que la próxima semana, el día jueves también, 7 de la noche, nos encontramos con un nuevo escritor, una nueva conversación, una nueva entrevista. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao.